Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de el estudio terapéutico del tarot de Marsella que estoy haciendo. Hoy vamos a trabajar con las estructuras de personalidad neuróticas en el arcano 19, el Sol. Entonces, vamos a estar haciendo como siempre este ejercicio con el aterrizaje simbólico, que es el acto de em, extraer o aterrizar de los factores principales de una narrativa con los factores principales de una carta, con objetos, símbolos, colores, cuando se puede. Y bueno, vamos a estar haciendo eso el día de hoy. Entonces, bueno, para el arcano 19, que es el Sol, primero que nada voy a hacer una descripción visual de la carta. Lo primero con lo que nos encontramos abajo es que, bueno, como nos encontramos con los pies, con las piernas de estos dos personajes que son muy parecidos. De hecho, en el tarot, en el mundo del tarot, normalmente como que los llamamos los gemelos en ciertas ocasiones. Son dos personajes como de la misma estatura, de cabello amarillo. Y bueno, digamos que nos encontramos con una particularidad, y es que en el piso nos encontramos en el lado derecho con un montículo blanco sobre el cual el personaje de la derecha está montado, y sus piernas están como, sus piernas tienen entre sus piernas se ve un hueco que como que no, digamos, muestra lo que hay detrás, sino que parece haber simplemente como un espacio azul. Eso es lo que está pasando en el tarot de Marsella con el que yo trabajo, ¿de acuerdo? Vemos que el otro personaje, por el otro lado, está parado sobre el suelo que tiene color azul, que es como un poco ondulado, que se ve como un poco inestable, ¿de acuerdo? Y este personaje parece tener una cola, parece que tiene una cola que le sobresale como de la espalda. Ambos tienen taparrabos de color azul. Ambos tienen como una franja roja en el cuello, y bueno, como que uno de los dos está mirando al otro, aparentemente, pero también parece ser que el otro está como con los ojos muy grandes. A veces hay unas interpretaciones alrededor de que parece que estuviera ciego. eh, pues no sabemos dónde está mirando, ¿de acuerdo? Vemos que detrás de ellos hay un muro de colores. ¿Mm? Y bueno, este muro de colores representa muchas cosas. De encima de esto, digamos, en la imagen vemos como unas gotas, como unos objetos que parecen estar como dirigiéndose hacia la figura de arriba, que es un sol, que tiene un rostro, que tiene, bueno, está mirando, es un poco visco. Vemos este sol que tiene unos rayos ondulados amarillos, unos rayos rectos triangulares rojos, y de resto son líneas negras como sin, digamos, por así decirlo, como sin área, sin volumen, simplemente líneas negras que hacen como la figura redonda del sol que está como mirando hacia el frente, que está mirando hacia el observador de la carta, ¿no? Estos dos personajes parecen estarse tocando. Parece que el de la derecha está poniéndole la mano en la espalda o en los hombros o en el cuello, por detrás al personaje de la izquierda, mientras que el personaje de la izquierda está como, no sabemos si como tratando de abrirse paso, como tocando al otro en el pecho, o bueno, qué es lo que está pasando acá, pero ya vamos a ir extrayendo aterrizajes simbólicos de lo que esto nos puede estar mostrando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que esta es una carta especial para mí porque esta es mi estructura de personalidad. Si hablamos de estructuras de personalidad en los arcanos, y este es el arcano 19, resulta que este es el video para mí. Acá tengo ubicada mi neurosis. Entonces, pues digamos que la he estudiado mucho, y voy a empezar a hablar un poco sobre todo lo que he recogido a través de el camino que he recorrido trabajando con este arcano, qué es lo que representa, cuáles son los aterrizajes simbólicos que podemos extraer desde acá para entender cómo la estructura de personalidad que se forma a partir de la herida y a partir de la programación limitante con el que una persona se encuentra en el mundo, que digamos que he encontrado que en el tarot nos muestra cómo las estructuras de personalidad se determinan por esos dos factores: la herida, y la herida no podría existir
Todo esto tiene que ver con la psicodinámica de los códigos numéricos de mi método, pero la herida no podría existir sin una programación limitante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar qué es lo que esta carta nos puede empezar a mostrar. Una de las primeras cosas que vale la pena recoger es que si hablamos de estructura de personalidad como una búsqueda compulsiva a, a materializar ciertas situaciones, ciertos personajes, ciertos arquetipos, digamos que entonces esta imagen que nos está presentando el tarot es un poco como la imagen ya sea simbólica o real que la estructura de personalidad está tratando de favorecer, ¿de acuerdo? Entonces, démonos cuenta de que si a lo que nos estamos refiriendo es una búsqueda compulsiva, una de las primeras cosas de las que podemos empezar a hablar con facilidad viendo esta carta es que nos encontramos con la búsqueda compulsiva a generar el contacto con otros, ¿sí? Digamos que esto, aprovechando para hablar un poco de la psicodinámica del método, esto tiene que ver con el estar escapando de la herida en el ermitaño. Entonces, cuando uno está tratando de escapar de la herida del ermitaño, en donde hay una serie de cosas ahí sucediendo, como el aislamiento, como, ¿cierto? La soledad, em, la incapacidad, la no atención, el no reconocimiento por parte del sistema, claro. ¿Cómo se intenta compensar eso? Se intenta compensar buscando compulsivamente el contacto con los otros para que me reafirmen que mi existencia es válida, para que me reafirmen que mi existencia es valiosa y desde ahí se generan una cantidad de personajes, ¿de acuerdo? Pero entonces veamos que una de las figuras centrales de una de las figuras centrales de esta imagen es el encuentro entre dos personajes, ¿cierto? Nos estamos encontrando con dos personajes que están contactando, nos estamos encontrando con dos personajes que se están tocando, nos estamos encontrando con dos personajes que además están casi desnudos, a excepción del taparrabos, parecen estar casi desnudos estos personajes y esto habla mucho también por la compulsión a no solo buscar el contacto, sino a buscar el contacto lo más íntimo posible con unas trampitas ahí que ya vamos a revisar, pero a buscar como un contacto íntimo todo el tiempo con las personas, que me permita sentir que mi vacío de sentirme solitario, de sentirme abandonado, de sentirme rechazado, de sentirme incapacitado y por tanto humillado, de sentirme no visto, es sobrecompensado. Esto es un intento de sobrecompensación ante lo que se vivió como una herida en el ermitaño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos tratando de sobrecompensar eso, se vuelve como un estar dispuesto a hacer lo que sea para contactar con el otro, ¿sí? Y a veces, como hemos visto en el tarot, no se trata tanto de personas, aunque digamos que el tema de las personas obviamente siempre es central, es central el tema de querer estar en contacto, estar compartiendo, estar haciendo lo que sea por tener un vínculo activo, un vínculo lleno de estímulos con un otro como persona, y cuando esto no se puede, también estamos hablando de ese otro que se encuentra con nosotros ahí como está representado en la carta, eh, como cualquier cosa que me estimule, ¿cierto? Como comida, como contenido, como realmente puede ser cualquier cosa. ¿M? Pero estoy todo el tiempo buscando tocarme con un otro de afuera, que me haga sentir a través de ese contacto, a través de ese tipo de tacto, me haga sentir como la idea de que, de que existo y además de que mi existencia es valiosa y de que mi existencia es agradable, de que mi existencia es placentera y por lo tanto no soy un incapacitado que merece menos amor. ¿M? Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, pues muchas veces empiezo a tener que mimetizarme, empiezo a tener yo que volverme lo que sea para favorecer este contacto. Hablemos de las personas, por ejemplo. Eh, una de estas cosas que pasa es que yo me empiezo a tener que parecer, yo me empiezo a tener que camaleonizar, tratando de aportarle a la otra persona como lo que sea,
lo que sea que a la persona le agrade, lo que sea que la persona parezca necesitar, lo que sea que la persona requiera en cada momento para sentir que soy aceptado como en su espacio íntimo, ¿cierto? Estoy tratando de entrar todo el tiempo en el espacio íntimo del otro y quedarme ahí a toda costa, ¿de acuerdo? Me gusta sentir el privilegio de que sostengo una intimidad mayor, sostengo una intimidad más profunda, aunque esto tiene toda su mentira en esta carta. Me gusta sentir que sostengo una intimidad más profunda, soy carismático, me gusta conectar, me gano rápido la confianza de las personas, ¿no? Esto es usual con las personas que trabajamos nuestra neurosis en esta carta. Nos ganamos rápido las confianzas de las personas porque tenemos esta cierta capacidad como de hacer lo que sea para mostrarles que somos lo que necesitan o lo que quieren. Somos seductores en esa forma y nuestra capacidad camaleónica va hacia la seducción de la otra persona para mostrarle que es una buena decisión conectar con nosotros a nivel íntimo y mantenernos ahí, ¿sí? De esta manera igual se empiezan a generar, obviamente, ataduras, formas de control, formas de manipulación, tanto del otro como de mí mismo, para asegurarme que el otro se queda conmigo, para asegurarme que soy elegido por el otro, para asegurarme de que tengo control sobre el otro, sobre lo que el otro piensa, siente, ¿sí? Sobre mí, de tal manera que yo pueda tener una cierta forma de control de que no me va a pasar lo mismo, de que no me voy a sentir otra vez solo, no valioso, no merecedor, incapacitado. Entonces también para tratar de sobrecompensar mi herida de incapacidad, estoy todo el tiempo tratando de volverme exactamente lo que, no, lo que el otro necesita y el otro normalmente me ve como un héroe, ¿no? Esto me encanta. Las personas que trabajamos en esta carta nos encanta que nos vean como alguien que tiene unas capacidades superiores. Y por eso nos gusta sentirnos, desde la neurosis, nos gusta sentirnos necesitados por el otro. Y eso es lo que está pasando acá, en cierta forma. Y entonces como que estos primeros arranques de intimidad que parece muy profunda, que parece que no se da con todo el mundo, que parece que es tan especial y vivimos estas historias compulsivamente y nos encantan y nos hacen sentir vivos, también de alguna u otra manera son negadas por el hecho de que no es nunca una intimidad total, no es nunca una intimidad completa. En el fondo se le tiene miedo a la verdadera intimidad, ¿sí? Entonces es probable que muchas veces haya unas formas relativamente superficiales, fáciles, pero superficiales de conexiones íntimas con los demás, ¿sí? Es probable que para algunas personas, por ejemplo, es probable que para muchas personas, por ejemplo, haya mucho sexo, ¿de acuerdo? Haya mucho sexo, pero hay muchas cosas que no se pueden hablar con sus compañeros, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, con toda la gente con la que se encuentran, ¿no? Hay como estas, hay sexo, hay amistad, ¿cierto? Hay mucha conversación, hay mucho contacto, hay mucha estimulación, pero la intimidad es una cosa que en realidad, aunque muchas veces parezca alta, en realidad hay muchas cosas que se quedan por decir, porque incluso yo lo aprendí también de este lugar. Podemos hablar mucho, 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 mucho sobre pensamientos profundos, sobre sentidos emocionales profundos, pero mis verdaderas emociones quedan ocultas. Mi rabia queda oculta, mi dolor queda oculto, mi miedo queda oculto, ¿sí? Ante la otra persona porque todo el tiempo estoy tratando de mimetizarme y todo el tiempo estoy tratando de volverme lo que la persona, lo que para la persona es agradable o necesario para que se quiera quedar conmigo. Eso cuando no estoy ya desde el otro lado un poco violento, un poco pasivo-agresivo, un poco manipulador, castigándolo cuando no me da de vuelta lo que yo quiero, pero también como haciendo este tira y afloje, como estos juegos de poder a ver quién está en control sobre quién. ¿De acuerdo? Y entonces por eso me encanta ayudarle a las personas en cosas con las que ella misma no se siente capaz, con las que ella misma no se siente segura, ¿no? Me encanta muchas veces buscar a personas que se sienten inseguras de sí mismas para, como un vampiro energético,
como crearle la ilusión, o más bien ayudarle a favorecer la ilusión de que alguien más, o sea, yo, le doy lo que quiere, ¿m? Le doy lo que necesita, la hace sentir deseada, la hace sentir bella, la hace sentir inteligente, la hace sentir necesaria, la hace sentir valiosa, todo esto, para que de vuelta a mí me den lo mismo, ¿cierto? Son este tipo de transacciones brutales, pero que empiezan sutilmente a generar mucha manipulación. Y démonos cuenta de que estos personajes tienen una franja roja alrededor del cuello que muchas veces está representando una herida y que uno de los dos está constantemente cogiendo al otro de su herida para manipular. Esto puede estar maquillado de muchas maneras, pero así es, ¿sí? Y muchas veces se usa también como la seducción hacia la herida, como yo soy quien te va a sanar o yo soy quien te va a ayudar a sanar, yo soy quien te va a salvar. Hay mucha estructura de salvador. Yo soy quien te va a salvar, entonces me debes, entonces es bueno que estés conmigo, es bueno que no me dejes, ¿m? Y todo ese tipo de cosas empiezan a pasar mientras soy adicto a la seducción y a la conquista de nuevas personas, de nuevos mundos, y esto me encanta, mientras que al mismo tiempo no puedo dejar atrás como este sentimiento de que quiero que alguien en particular, una persona se quede conmigo. Y muchas veces confundo que alguien quiera estar conmigo con que yo quiera estar con ella. Y entonces ahí entramos en un tema muy importante acerca de esto y es lo mucho que se parecen estos personajes que están aquí abajo. ¿De acuerdo? Lo mucho que se parecen estos personajes que están aquí abajo tiene todo que ver con el hecho de que en la capacidad camaleónica que tienen estas personas, constantemente se confunden con el otro, constantemente se mezclan con lo que el otro quiere y se empiezan incluso a ver como él, empiezan a hablar como él o ella, ¿sí? Pero más que cualquier otra cosa también es un simbolismo de cómo los deseos del otro se vuelven mis deseos, ¿cierto? Como las personas que trabajamos en esta carta, para todo el tiempo sentir que podemos estar en contacto con el otro para llenar el vacío, entonces los deseos del otro se vuelven mis deseos. Esto es una cosa muy prominente y por eso este simbolismo que en su parte oscura es cruda, esto es también lo maravilloso del tarot de Marsella, que cada símbolo, cada cosita que notamos tiene su profunda luminosidad y su profunda oscuridad. Entonces estoy todo el tiempo reemplazando, confundiendo los deseos del otro con los míos. Estoy todo el tiempo confundiendo los intereses del otro con los míos. Estoy todo el tiempo a la merced de quién quiere ser el otro y qué necesita el otro para que desde la distorsión de que si yo me vuelvo esto, si yo me vuelvo algo parecido a lo que el otro es, entonces voy a tener más oportunidades de conectar con él, de hacer intimidad con él, de ser su amigo, de ser su pareja, de ser su compinche y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando también empezamos a perdernos a nosotros mismos profundamente. Cuando empezamos a confundir nuestros deseos y nuestros intereses con los del otro, nos perdemos profundamente a nosotros mismos y perdemos nuestra individualidad, que de hecho es el gran objetivo de esta neurosis. El gran objetivo de la neurosis del sol es que se quiere perder la individualidad porque se considera la individualidad como una cosa dolorosa, herida de ermitaño, ¿sí? Entonces, como estoy tratando de ser cualquier cosa menos yo y mejor si puedo ser una cosa que se parece al otro para gustarle al otro, cosa que finalmente termina en profecías autocumplidas porque las personas normalmente están buscando diferencias, están buscando personas con quien conectar diferente, valoran lo que les muestra algo opuesto o por lo menos diferente así para llenarse, para experimentar, para encontrar variedad, para encontrar alimento en sí mismos. No valoran a las personas que están todo el tiempo tratando de copiarlas. Entonces esto terminó en unas profecías autocumplidas tremendas de abandono, de rechazo, de humillación, como empezamos las personas que trabajamos esta estructura, hemos vivido la experiencia de empezar a como esa angustiante, esa condición que genera mucha ansiedad de cuando a punta de intentar tan duro gustarle al otro por estos medios,
empezamos a volvernos menos interesantes, empezamos a volvernos menos atractivos, empezamos a volvernos genuinamente alguien que no aporta nada nuevo, alguien que no aporta nada interesante, alguien cuyos intentos se empiezan a volver fastidiosos y nos empieza a doler eso y empezamos a entrar en la angustia, pero entonces, ¿quién tengo que ser para entrar en el contacto íntimo con el otro? ¿Mm? Entonces, em, esto es una cosa importante que pasa. Esto primero, ¿no? La compulsión al contacto con el otro íntimo que se vive desde el querer, desde la dulzura, desde el querer ser aceptado, desde el querer gustar, que aquí viene la otra polaridad y siempre están las dos polaridades en otra carta. Estoy todo el tiempo tratando de competir con el otro, estoy todo el tiempo tratando de luchar con un otro, estoy todo el tiempo tratando de entrar en guerra y ganarla lo más consistentemente posible con un otro, ¿sí? Porque básicamente para tratar de sentir que tengo control sobre una experiencia de una herida, de no sentirme aceptado, de no sentirme recibido, de sentir que mi existencia no es valiosa, uno de los mecanismos que adapto en este tipo de situaciones es la competencia con los demás a la luz, a la luz de un sol, que es como el observador, ¿no? Pongámoslo, pongámoslo en mi ejemplo, ¿no? Pongámoslo en mi historia de vida, en mi narrativa de vida. Yo no es que, yo no es que en un principio haya sentido que yo necesitaba competir con mi hermano para sentir la aprobación y el amor de mi papá. Es que eso fue una cosa que adapté como estructura de personalidad y la adapté de tal manera que se volvió, que se empezó a mezclar con mi programación psíquica, ¿sí? Porque sentí que esa era la única manera de entrar en una forma de control, de conseguir algún método, de conseguir algún medio para conseguir el amor de un papá que sentía que me estaba evaluando constantemente, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo digo como, uy, 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 entonces estoy en competencia, voy a competir con mi hermano porque si yo venzo a alguien, esta es mi manera de hacerme superior. em, y entonces voy a ser más visible a los ojos de papá, a sus exigencias, no sé, a sus estructuras de pensamiento, a su cantidad de evaluaciones y sus criterios mediante los cuales aceptaba o no aceptaba a las personas. Obviamente nunca lo logré. La neurosis en el tarot es una cosa que es una búsqueda compulsiva, una serie de búsquedas compulsivas que nunca se logran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando yo estoy todo el tiempo tratando de entrar en el contacto íntimo, como desde la dulzura o desde la competencia, siempre necesito algo que ilumine el encuentro, siempre necesito algo como que le dé forma a algún sitio de evaluación, algún sitio de comparación, y eso muchas veces es representado por el sol. Entonces, el sol puede ser una persona, o el sol puede ser una doctrina, o el sol puede ser un conocimiento. A veces estamos compitiendo para sentir que nos hacemos valiosos por quién conoce más, ¿sí? Por quién sabe más, por quién es más erudito, por quién es más conocedor de X, Y, Z cosas. Nos encanta competir con la palabra, nos encanta competir, bueno, de toda clase de maneras, en realidad nos encanta competir. ¿M? Y esto es una cosa importante para notar porque cuando estamos todo el tiempo compitiendo con el otro, estamos sintiendo sí la intimidad, el vínculo, el calor, pero constantemente nos estamos separando de los demás y de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces es como que uno no sabe si la estructura está logrando o condenándonos a nunca lograr lo que trata. Es como un poco de ambas, ¿cierto? Pero entonces siempre necesitamos este sentido de sentir que estamos compitiendo contra un otro y le estamos ganando y estamos al mismo tiempo seduciendo a alguien más. Y ahí es cuando llegan todos este tipo de compulsiones, por ejemplo, a la celotipia, ¿no? Porque la celotipia también es una adicción. Es una cosa importante entender esto. Cuando yo siento que solo compitiendo con un otro puedo hacerme valioso a los ojos de alguien más, ¿sí? A los ojos de un tercero, entonces empiezo a yo mismo condenarme a tener estructuras, fantasías, como esquemas mentales mediante los cuales compulsivamente materializo a un otro sobre el cual
la persona con la que estoy podría reemplazarme, podría competir conmigo y ganarme. No, es una compulsión meterme en esos estados mentales, realmente lo es, y es para sentir que yo todo el tiempo estoy teniendo control de qué es lo que tengo que hacer, en quién me tengo que convertir, cómo me tengo que ver para sentir que controlo la situación, de que no me van a abandonar de nuevo, de que no me van a rechazar de nuevo, de que no voy a ser invalidado y que no voy a quedar solitario e incapacitado de nuevo. ¿Mm? Entonces ahí es cuando empezamos a necesitar casi a un contrincante como para todo. Empezamos a fantasear constantemente con este tema particular. Un segundo, voy a quitarme el saco. Uy. Con este tema particular de que impresionamos a nuestra pareja o a alguien que estamos seduciendo, a nuestros amigos, a papá, a mamá, a quien sea, que lo impresionamos a punta de derrotar a alguien más, en lo que sea, en alguna competencia, en conversación, en una discusión, en cualquier cosa con la que podamos competir, cualquier cosa con la que nos podamos hacer el pajazo mental de que estamos compitiendo, la utilizamos. Un deporte, un conocimiento, un talento musical, qué sé yo, artístico. Entonces, cuando empezamos a entrar en todo este tipo de temas y resulta que finalmente estamos tratando constantemente también de seducir a un otro, pues esto es lo que representa. Estamos también nosotros, digamos, volteando ese mismo aterrizaje simbólico hacia abajo, estamos tratando de contactar íntimamente con un otro a la luz de algo, a la luz de alguien a quien vencimos, a la luz de alguien frente a quien somos mejores. Pero entonces ahí entra un tema muy importante que vale la pena tratar con esta carta, y es que resulta que siempre tenemos que estar a la luz de algo, ¿sí? Y esa es la gran condena, como el ego para tratar de sentir que mantiene el control y que por eso puede hacer intimidad, como el control sobre la intimidad con los demás, control sobre el contacto con los demás, siempre se tiene que inventar algo a la luz de lo cual nuestro encuentro se presenta. Y esa es la gran condena. Seguimos reforzando la idea de que siendo nosotros mismos, no es suficiente para conectar con el otro y que el otro nos vea, que el otro nos reconozca, que el otro quiera estar con nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que toda estructura de personalidad neurótica tiene una trampa mediante la cual sigue sosteniendo la misma herida, mediante la cual sigue sosteniendo como ese mismo pensamiento distorsionado que es absolutamente limitante y que acata la creencia de que no somos merecedores y que no somos valiosos incondicionalmente. ¿Mm? Entonces, si yo todo el tiempo tengo que estar poniendo algo a la luz de la cual el encuentro con el otro se ilumina, el encuentro con el otro se sostiene, pues en realidad estoy todo el tiempo diciendo que nunca solo siendo yo puedo conectar con el otro. ¿Mm? Entonces esto es tremendo. Me invento toda clase de cosas, me invento toda clase de cosas con las que me sobreidentifico para poder ser valioso cuando el otro me vea, a los ojos del otro, siempre es a los ojos del otro. Los ojos del otro, o lo que predigo que son los ojos del otro, porque en realidad esto siempre está lleno de suposiciones, se vuelve como mis ojos, es lo que me ayuda a considerar en quién debo convertirme y me controlo y me controlo y me controlo a mí mismo y me reprimo profundamente en las cosas que siento que no son adecuadas para lograr ser visto por un otro. En todo esto que venimos hablando, en estas relaciones que se vuelven codependientes, ¿no? Porque estábamos hablando ahorita de que esto también es la forma de escapar de una herida de incapacidad que se puede notar en el ermitaño. Y esta herida de incapacidad en particular se compensa haciendo relaciones codependientes en donde yo lleno tus vacíos y pretendo hacer por ti lo que tú no puedes hacer para que tú hagas por mí lo que yo no puedo hacer. Y las personas todo el tiempo se encuentran desde esos lugares. Es como es una locura, es como un olorcito. Uno huele a las personas con las que uno, como que les falta lo que uno puede dar
y que tienen lo que uno no se puede dar a sí mismo y desde ahí se juntan desde ahí se crean una cantidad de amistades, desde ahí se crean una cantidad de vínculos laborales, de pareja, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, este tema es importante retratarlo, ¿no? Porque ahí es cuando después tenemos que reconocer que somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a proveer para nosotros mismos primero para luego hacer un sol verdadero. Siempre una neurosis es una creación falsa de un arquetipo. Esto es una creación falsa, ¿sí? Entonces, em, para que lleguemos a un sol verdadero, primero tenemos que haber ido a nosotros mismos, primero tenemos que estar plenos, primero tenemos que estar llenos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como, como todo el tiempo estoy teniendo como la idea, estoy sosteniendo la idea, aunque desde mi arrogancia o desde mi pequeñez se mantenga oculta, ¿sí? Todo el tiempo estoy sosteniendo la idea de que soy incapacitado, me va a dar mucho miedo salir a lo desconocido, me va a dar mucho miedo salir de mi zona de confort. Y eso es una de las cosas que representa este muro. Quiero estar acá, seguro, contenido bajo estos límites en donde me siento seguro y donde me siento seguro, ahí sí soy hiper arrogante, mejor dicho, soy grandioso, todo esto. ¿M? Pero nunca salgo a lo desconocido, mucho menos por mí mismo, ¿sí? Y me da miedo que las personas se den cuenta de lo poco seguro, de lo poco experimentado que me siento en ir a lo desconocido, en ir a cosas que para muchas otras personas son normales, porque es una bola de nieve de incapacidad, como ya hemos visto en muchos arcanos, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que como que va creando un ambiente de necesitar al otro también para que me haga sentir seguro y de necesitar al otro también para que me acompañe todo el tiempo en mi zona de confort y para que trate de nunca sacarme de ahí mientras yo le estoy dando lo que necesita, supuestamente lo que no se puede dar a sí mismo y él me está dando lo que yo necesito y que no me puedo dar a mí mismo, supuestamente. Entonces esta codependencia, este sentido de necesitarnos, es una cosa en la que yo espero que nunca nos salgamos de la zona de confort y me mantengo como en esta tibieza en la que nunca voy a cumplir mis sueños, ¿sí? Como que desde este lugar, desde esta estructura, se empieza a confundir el cumplir mis sueños con el ser aceptado y tener intimidad y tener un contacto cercano, íntimo con los demás, ¿sí? Además, en un mundo que procura hacerse pequeño, procura hacerse seguro, procura hacerse costumbrista y repetir y repetir y repetir las situaciones en donde se sintió bien contactar con los demás, que muchas veces se confunde con que para el otro ya se haya sentido bien, que yo haya satisfecho sus necesidades, o que yo lo haya complacido, que yo lo haya divertido, que yo lo haya hecho sentir a salvo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, igual siempre nos tenemos que estar inventando algo para conectar, como decíamos con este sol de arriba. Siempre tiene que haber algo que ilumina el encuentro, ¿sí? Em, entonces, estas estructuras de personalidad se centran, se centran todo el tiempo en el estar buscando el contacto con el otro también para llenar una cantidad de vacíos. A veces resulta que fantaseamos cuando estamos sintiendo que estamos contactando otra vez con la herida de ermitaño y eso para la psique es absolutamente aterrador, entonces resulta que empezamos a fantasear y empezamos a buscar lo más rápido posible con quién quiero contactar. Por eso coger el celular todo el tiempo a ver si alguien me escribió, con quién puedo hablar, qué puedo ver, con qué estímulo me puedo llenar. Es usual, ¿sí? Pero empezamos a fantasear como con tanto la polaridad de voy a aplastar a alguien, voy a derrotarlo, mejor aún si otras personas están viendo y esas otras personas, que es como el sol de arriba, me están viendo para luego yo poder hacer intimidad con ellas como los gemelos de abajo. ¿M? O estoy también fantaseando con todo eso que acabo de nombrar que pasa después, pero es como estoy fantaseando como con todas estas experiencias maravillosas, cercanas, íntimas, en donde el otro está dichoso conmigo. Y eso lo confundo con que yo estoy dichoso en mi vida. ¿M?
Entonces ahí también es donde pues esto se mantiene en una cantidad como de estructuras edípicas porque es este tema totalmente como coherente con las historias de estar complaciendo, seduciendo, em, como proveyendo emocionalmente para mamá o para papá, dependiendo de con quién hice yo como mi transacción edípica, ¿cierto? Entonces estas son estructuras en donde la autoridad y las personas de jerarquías más altas se bajan y se desorganiza el sistema porque están bajando a conectar como si fueran parejas, como si fueran hermanos, como si fueran amigos de sus hijos, ¿sí? Y entonces a los papás se les desordena este tema de que son amigos, pareja, hermanos de sus hijos, y entonces es también esta renovación de que se sienten pequeños en su vida y necesitan a alguien que los complazca, necesitan a alguien como con quien estar en este contacto íntimo, fantasioso, y los hijos nos volvemos como los hijos nos volvemos personas para las que es fácil contactar con los mayores, ¿sí? Igual, en lo camaleónico podemos ir para el lado que sea, pero que nos nos mimetizamos con lo que sea que el otro necesita y entonces es común que estemos ocupando lugares jerárquicos que no nos corresponden todo el tiempo. Y es esta rueda edípica que gira de generación en generación. Las personas que fuimos como parejas de nuestros padres, después es muy probable por unas vías muy particulares, unas cadenas psíquicas que luego se generan al crecer y al tener hijos, es probable que luego nos volvamos parejas de nuestros hijos, ¿sí? Es muy común. Entonces, em, como que hay todo el tiempo un desorden de esta compulsión de personalidad a ponerse al mismo nivel y a parecerse lo más posible al otro con personas con las que ni siquiera corresponde hacer esto, ¿no? Para competir con el que sea, ¿sí? Competimos con nuestros jefes y somos codiciosos en términos de que si bien estamos siendo completamente lambones con ellos cuando las primeras veces que conectamos para ganarnos su favor, para ganarnos su intimidad, para ganarnos su reconocimiento, como lo expresan los dos gemelitos del sol, también al mismo tiempo como hay un submundo en nuestra psique en donde estamos compitiendo con nuestros jefes, ¿sí? Y estamos diciendo como algún día yo voy a ser mejor que este o que este y lo voy a derrotar y le voy a quitar su puesto y eso me va a ser valioso porque yo lo voy a hacer mejor que él y en el fondo, si nos damos cuenta todas estas cosas, si bien esta carta representa la compulsión a estar en el contacto íntimo con el otro, es una cosa que finalmente resulta en mucha soledad, porque si todo el tiempo tengo que mimetizarme, nunca nadie va a conectar conmigo. Y si todo el tiempo estoy luchando con los demás para sentir que me hago valioso, pues todo el tiempo estoy generando separación. Esa es la gran ironía de la estructura de personalidad. La estructura de personalidad es una cosa que nunca realmente consigue lo que aparenta estar buscando, ¿sí? Más bien lo entorpece. Entonces, está todo este tema de la falsificación propia, está todo el tema de la complacencia, está todo el tema como de la adicción a los estímulos, está todo el tiempo el tema de ver al otro como un posible enemigo, ¿cierto? Está todo el tiempo el ver al otro como alguien de que si es mi posible enemigo, también en lo posible me tengo que aislar lo más posible de él o ella. Y entonces tengo que presentar una cara de mí que sea aceptable, en general puede ser como algo más o menos disponible, pero todo mi mundo interior, que es absolutamente gigantesco, lo guardo dentro de mí. Entonces la intimidad es obviamente falsa, la intimidad es obviamente muy superficial, que es lo que decíamos, están casi desnudos excepto por el taparrabos. La parte más íntima del cuerpo está tapada, no se contacta con eso, ¿sí? Y más bien estamos desconectando como con nuestras heridas. Pero bueno, mm, y siempre tener que estar sosteniendo un encuentro a la luz de algo, siempre tener que estar compitiendo ante los ojos de alguien para como con la fantasía de que si yo soy el ganador a tus ojos, entonces me vas a elegir y vamos a tener este contacto íntimo que me va a hacer sentir seguro, elegido, valioso, merecedor, que al mismo tiempo. Ahora pasemos a la parte de cómo esta estructura de personalidad se vuelve algo completamente angustiante, completamente automaltratadora. Porque si todo el tiempo tengo que estar como convirtiéndome en lo que siento que el otro necesita, en lo que siento que el otro aprecia, pues estoy dejándome de lado a mí todo el tiempo y pues
joder, nunca estoy cumpliendo mis sueños, nunca estoy haciendo lo que tengo que hacer, nunca estoy cumpliendo con mis propias responsabilidades para conmigo mismo, el bienestar del vínculo e incluso el bienestar del otro siempre son más importantes que mi propio bienestar y esto es una cosa que termina en odiar al otro profundamente, ¿sí? A medida que la rabia se va acumulando, que es una rabia que se siente hacia el otro, como una proyección de la rabia hacia mí mismo, por no atenderme, por no ponerme primero, pero como además no puedo muchas veces manifestar la rabia hacia el otro porque perdería, porque me da miedo la confrontación, porque en la confrontación podría perder su aprobación, su ser prioritario para él o ella, ¿sí? Entonces, esa rabia se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando hasta que se vuelve odio. Entonces, a punta de buscar el contacto dulce, íntimo, nos terminamos odiando. ¿Sí? Son estas estructuras de personalidad, esto es lo que termina sucediendo. Y pues finalmente, desde ese lugar está garantizado también de nuevo que se renueve la herida de ermitaño. Evidentemente voy a abandonar y voy a ser abandonado, voy a rechazar y voy a ser rechazado. La intimidad que busco en el fondo nunca se va a lograr y eso me conviene porque no quiero que nadie vea este mundo interior que veo tan poco valioso. Presento personajes, presento imágenes que estoy buscando que el otro califique como valiosas y a las que el otro se vuelva adicto. Este tipo de estructura de personalidad es la de personas a las que les encanta que los demás se vuelvan adictos al personaje que están presentando. En ese sentido, nadie nunca está conectando con uno, están conectando con el personaje y uno sigue renovando y renovando esta sensación de profunda solitariedad dolorosa en el mundo. ¿Mm? Entonces, digamos que este es un esbozo. Este es un esbozo como más o menos de lo que esta carta representa como estructuras de personalidad, de las búsquedas que se hacen de la situación y los arquetipos que se buscan materializar en la realidad a la fuerza, forzosamente, por supuesto, cuando se está escapando de una herida y cuando se siente una profunda carencia de esto que se tiene que sobrecompensar. Entonces, em, digamos que esto por el lado de esta inversión en los gemelos de abajo, cuando la persona que tiene la estructura de personalidad en esta carta está representada, siempre la persona está llenando todos los papeles en ciertas maneras todo el tiempo. ¿M? eh, las personas que se ponen desde el sol también están buscando como que, primero que todo, les encanta sentir que las personas, es esto de la celotipia de nuevo, que las personas luchan por él, que las personas compiten por él o ella, ¿cierto? Entonces están compitiendo para ganarse el favor del sol, que es la persona en cuestión, ¿sí? Em, y al mismo tiempo, como hay un cierto tinte de incapacidad, también hay un juzgar a los que conectan desde lugares desde los que él no puede conectar y pretende hacerse más grande en todo esto. Finalmente, ¿esto en qué termina? Pues en una, en un resultado catastrófico en donde todo el tiempo tengo miedo de que las personas se estén conectando a costa de mí, a costa de rechazarme a mí, a costa de burlarse de mí, a costa de haber determinado que lo mejor es no estar conmigo y sigo renovando esa sensación de que es muy difícil contactar con el mundo, ¿no? Pero muchas veces yo mismo me pongo ahí porque no me siento capacitado para dar lo que las personas están compartiendo. Eso por supuesto me duele, pero es mejor aislarme de eso que realmente ir a confrontar y a volverme experimentado en lo que se suponga que quiero hacer, en lo que se suponga que no soy bueno, ¿sí? Es mejor aislarme para no fracasar que ir a bajar a ese plano, interactuar con las personas o interactuar con los objetivos, interactuar con los retos y fracasar, porque se supone que eso es lo que precisamente me hace valioso y me hace renovar mi herida de incapacidad. Entonces nunca voy. En el fondo también soy una persona que tiende al aislamiento profundo em, cuando no se siente segura. Y mientras tanto, complaciendo y complaciendo y complaciendo a los demás en lo que siento que sí puedo hacer, perdiendo mi propio centro en ambas polaridades de la situación. Entonces, bueno, este es digamos que estas son por ahora como las estructuras de personalidad
digamos, el esbozo de la estructura de personalidad que yo he recogido a través de mi trabajo con el tarot. Espero que haya sido del provecho de quien haya escuchado. Recuerden siempre que la persona que quiera puede hacer un comentario como compartiendo, mostrando qué sintió, qué piensa, aterrizajes simbólicos nuevos, diferentes. Todo siempre es bienvenido. Y bueno, eso es todo por este video.